el pergamino se abre, y en la tinta fresca de la última carta, aún húmeda, se lean si el viento sopla a favor. Volveré a ti antes de que florezcan los cerezos. Pero las manos de Aiko tiemblan al sellarla porque sabe que ese viento rara vez sopla para quienes marchan a la guerra. El brillo de la lámpara de aceite ilumina apenas su rostro, dibujando sombras largas que se mezclan con la penumbra de la habitación, y sus labios murmuran una oración que no sabe si es para los dioses o para él. Afuera, la noche guarda un silencio inquietante, interrumpido solo por el crujido de la madera y el murmullo lejano de las hojas, como si la naturaleza entera contuviera la respiración. De pronto, la escena se diluye como tinta en agua, y retrocedemos al amanecer en que Takeda Haru, samurái de mirada serena y armadura bruñida, acariciaba la frente de Korohain, su caballo de guerra, negro como la noche sin luna, mientras le susurraba palabras que no eran órdenes, sino promesas, promesas antiguas que hablaban de regresar, de volver entero, de volver con honor. Haru no era un guerrero cualquiera, sino el último heredero de un linaje que creía que el vínculo entre jinete y corcel era tan sagrado como el que une a un hombre con su propia sombra. Había aprendido desde niño que un samurái podía cambiar de espada, de armadura, incluso de señor, pero jamás de caballo, porque un caballo conocía el pulso del corazón de su jinete y podía sentir el momento exacto en que éste dudaba o estaba a punto de morir. Aquel día, antes de partir, recordó la primera vez que cabalgó junto a Kurohanen en las colinas cubiertas de niebla, cuando apenas era un muchacho y el mundo todavía no sabía de traiciones, cuando las guerras eran solo historias contadas por ancianos alrededor del fuego. El caballo había sido un regalo de su padre, un animal indomable que había derribado a todos los mozos del establo, hasta que Haru, con paciencia y sin látigo, ganó su confianza bajo una lluvia interminable. Desde entonces Kurahai no permitió que nadie más lo montara, y juntos se convirtieron en una sola figura en el campo de entrenamiento. La lanza de Haru era el rayo, las patas del caballo, el trueno. Volvemos ahora al presente narrativo de aquella mañana de despedida. El patio del clan Takeda hervía de actividad. Los guerreros ajustaban sus armaduras, los sirvientes cargaban los estandartes, y el aire estaba impregnado del olor de cuero hierro y té verde. Haru, sin embargo, parecía ajeno a todos humanos sobre el cuello de Kurohain, y su mirada fija en Aiko, que lo observaba desde el corredor de madera con una mezcla de orgullo y miedo. Ella llevaba un kimono sencillo, pero en su cabello había prendido una pequeña flor blanca, un gesto silencioso que él comprendió. Envuelve antes de que estas flores caigan. Cuando la columna de jinetes partió, el estruendo de los cascos golpeando la tierra se mezcló con el retumbar de los tambores, y el mundo se volvió una larga ruta de polvo y horizontes inciertos. Las cartas comenzaron a llegar semanas después, algunas escritas con caligrafía firme, otras con trazos temblorosos, pero todas traían retazos de vida, descripciones del silbido de las flechas, del olor metálico del acero, del calor de Kurohen bajo la lluvia, del sabor amargo del agua en los campamentos, de la luna reflejada en los cascos mojados. Y cada carta era un hilo que mantenía unida la distancia entre ellos. Sin embargo, la guerra tiene su propio calendario uno, que no respeta estaciones ni promesas. Y así como las batallas avanzaban y retrocedían, como la marea, las cartas empezaron a espaciarse. Había días en que Aiko se sentaba junto al río imaginando a Haru cabalgando en silencio, su silueta recortada contra el amanecer Kurahen, relinchando antes de lanzarse cuesta abajo con la fuerza de un río desbordado. Otras veces soñaba que lo veía regresar al templo, con la armadura golpeada pero la mirada intacta, hasta que llegó la carta más extraña de todas. Apenas unas líneas: el enemigo ha aprendido a esperar, pero Kurahen sabe escuchar el viento. Si no hay otra carta, confía en él. Esa noche Aiko no pudo dormir, y el sonido de la lluvia sobre el techo le recordó las primeras noches de Haru y Kurohen bajo el mismo cielo. Y entonces, un día, las cartas dejaron de llegar. Al principio pensó que era el mal tiempo o el extravío de los mensajeros,
Pero cuando la primavera volvió y los cerezos florecieron sin que Haru cruzara el umbral, su corazón empezó a imaginar lo peor. Las noches se volvieron más largas, y en las madrugadas de luna roja, Aiko juraba escuchar el galope de Kurohei resonando en los pasillos vacíos de la casa, como si el caballo hubiera regresado solo, trayendo consigo la ausencia. Los vecinos decían que era el viento, pero ella sabía que no, porque en sus sueños veía el corcel negro cruzando un campo de flores blancas, sin jinete, pero con la mirada fija en ella, como si quisiera entregarle un mensaje que las palabras no pudieron llevar. Y así, en el último instante de su último sueño, antes de rendirse al llanto, Aiko vio lo que siempre temió, y a la vez necesitaba ver a Haru tendido bajo un cerezo en flor, su mano sobre el cuello de Kurohei, sonriendo con una paz que sólo los que han cumplido su promesa conocen.